Sigues en el mostrador en La Clave cuando son las 8:15 de este jueves 2 de diciembre. Según un estudio del Consejo Nacional de Televisión, 3 de cada 4 personas vieron la franja presidencial y parlamentaria. Asimismo, entre quienes vieron las campañas, el 37% sintió que le ayudó a orientar su voto, mientras que un 19%, cifra alta me parece, cambió su preferencia. Bueno, son datos relevantes a puertas del inicio de la franja para la segunda vuelta que se va a desarrollar entre el 5 y el 16 de diciembre, o sea, empieza este domingo. ¿Qué se espera? ¿Cuánto pesa realmente la franja en esta segunda vuelta? Lo conversamos ahora con Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. Muy buenos días, Cristian, bienvenido como siempre. Hernán, sí está por ahí. Sí. Ya está Hernán, sí, te escuchamos entrecortado, pero ahí ya estás en línea. Ahí, perfecto. Cristian, ¿cómo te va? Buenos días. Aquí estamos, súper bien. Un dato que me sorprendió en el estudio que está leyendo la Maca, que habla que cerca de un 17% de personas confirmaron su voto o se dieron vuelta según lo que veían en la franja. Y porque uno hasta ahora entendía que las franjas electorales eran más para reafirmar el voto que para intentar traer a alguien desde la otra vereda. ¿Cómo nos explicamos este fenómeno? ¿Está pegando de otra manera? ¿Lo hemos leído mal? ¿Es más potente de lo que creemos? ¿Cómo lo miras tú? Mira, yo lo veo de una forma más o menos razonable y simple, que es la siguiente. Esencialmente hubo muchos candidatos en primera vuelta, la oferta era amplia y diversa. También estamos en un estado de ánimo bastante crispado en general. Se venía de un levantamiento hace 2 años atrás, se venía de un plebiscito, se venía de una convención constituyente, una elección, gobernadores, alcaldes, o sea, muchas elecciones en muy poco tiempo. Por lo tanto, más allá de la negación que hay del popular en general de la política, efectivamente estamos excesivamente politizados y muy sensibles a lo que pasa en la política, porque se entiende intuitivamente o racionalmente que es un momento importante, que pueden haber cambios relevantes a futuro, particularmente por todo lo que ha ocurrido en torno a la convención constituyente, y eso yo creo que llevó a que las personas estuvieran un poquito más atentas que de lo normal, lo que claramente tampoco después, como lo vimos en la primera vuelta, no se tradujo en una mayor cantidad de personas yendo a votar, y eso nos lleva también a pensar que obviamente la franja electoral que parte este domingo, como decía la Maca, es muy importante para empujar a la gente a que vaya a votar. Y en eso va a tener bastante relevancia, obviamente, el relato, lo que cuenten, la narrativa que vayan expresando ambos candidatos en sus propuestas. Claro, afirmándome lo que está señalando, como se dice, en la primera vuelta se vota con el corazón y en la segunda con la cabeza. Algunos le han pedido, y bastante, a Gabriel Boric que en esta segunda pasada tendría como que cortarla, dicen, bajarse del árbol, ya mucha emoción, mucha naturaleza, irse un poco más a las propuestas, a dar certeza. No sé cómo tú ves ese cuestionamiento o solicitudes que se le hacen. Mira, la misma encuesta del Consejo Nacional de Televisión y Ipsos que estaban ustedes antes describiendo, que tienen a candidatos bien increíbles igual, también te habla de que efectivamente la primera vuelta, en términos de darle más sentido a las personas, hacerle más sentido, como también mayor claridad, en ambos parámetros fue mejor, más eficaz la propuesta de Kast que la de Boric. O sea, la de Boric era muy atractiva, yo siempre lo dije en todas las entrevistas que me hicieron, muy atractiva, bonita, pero muy ajena a la gente, probablemente en el sentido de que la encontraba atractiva, pero quizás vacía en términos de relevancia para ellos, en términos personales. Es que en eso ahí hay una falencia. Es que es bien interesante lo que estás diciendo, Cristian, porque yo hice un refresco de memoria hoy día en la mañana y volví a ver una de las pasadas de la franja de José Antonio Kast, para recordar, porque no me había quedado como con nada tan claro, como puntual como el árbol, digamos, que sería como el símbolo. El símbolo de la campaña Gabriel Boric. Pero al verla me acordé que tenía los elementos clásicos de una campaña electoral, digamos, un candidato hablando de frente a cámara, que tenía ahí un par de ángulos que variaban, y luego territorio y personas con el atrévete y libertad, que serían como sus dos ideas fuerzas, pero un relato bastante largo, digamos, de hacia dónde va su foco, y no sé si con propuestas tan concretas, pero sí con palabras claves, digamos. Harta bandera chilena de fondo. Y mucha bandera chilena de fondo, y mucho patria, abraza tu bandera, y etcétera.
Pero finalmente es una estrategia como de campaña muy, muy tradicional. ¿Será que hay que buscar esa dirección? No, no necesariamente, porque cada candidato tiene su identidad, ¿ah? Y no hay que confundirla. Cuando uno confunde las identidades, empieza a destruir un poco lo que la gente entiende y aprecia de esa persona, ¿te das cuenta? Y eso es súper delicado. Lo que está pasando ahora es bastante delicado en términos prácticos, porque uno podría pensar, si sigue los parámetros tradicionales que tú estás planteando, Maca, uno debería decir, bueno, entonces la segunda vuelta, ahora que es la definitiva, yo quiero mucho cosismo, quiero ver mucho programa, y nos estamos dando cuenta que por razones prácticas, contingentes, ambos candidatos están más o menos homogeneizando su oferta en muchos aspectos, y eso va a confundir a la gente. Por lo tanto, lo que viene ahora efectivamente es lo emocional, que es lo que tú estabas planteando, el tema de la bandera, el discurso medio chauvinista, nacionalista. Eso no puede perderlo, porque si lo pierde, pierde su identidad, pero también debe ser súper competitivo en lo que va a plantear en términos programáticos, y eso pasa en ambos candidatos. O sea, también en el caso de Boric, no puede dejarse lo que es, porque Boric tiene una identidad súper clara, que es la identidad que es el Frente Amplio, que es una identidad más joven, una entidad más dinámica, quizás con un lenguaje más poético, más cercano a la Mistral, pero tiene que llevarlo también a algo muy práctico, muy accionable, para que de verdad ese relato a la gente le haga sentido y vaya a votar por él, y no por el otro, o simplemente no vaya a votar y se abstenga. Entonces yo creo que ahí el trabajo de ambos es súper relevante en lo comunicacional, porque deben seguir siendo lo que son, su identidad, que está bien planteada en ambos casos, pero sin caer en la confusión en lo programático de cara a la opinión pública, y además empujando en ambos casos a que vayan a votar. Porque no se olviden también que siempre la derecha, porque estas 2 semanas, para mi gusto, no sé qué opinan ustedes, pero han sido perdidas para el candidato Kast, absolutamente. Entonces la derecha siempre, cuando le pasan estas cosas, entra como una especie de depresión, y que se traduce en lo práctico en no ir a votar. Entonces yo creo que ambos tienen una tarea muy grande: unos que vayan a votar, los que siempre votan en la derecha, en las comunas tradicionales del país, y el otro que vayan a votar los jóvenes que no fueron a votar en la primera vuelta. Entonces ambos tienen una pega importante, sin perder lo que son, ahí, claro, y mejorando la performance. Claro, eso es lo complejo. A Boric lo llaman a quizás un poco a terreno, a hablar también de los problemas diarios de la gente, bajar un poco el nivel de poesía, decían algunos, y en el caso de Kast, abrirse un mundo fuera del círculo republicano, el que ya tendría conquistado. Te quería preguntar, según tu lectura, ¿a dónde debiesen apuntar cada uno en su campaña? ¿Cuáles son los votos que tienen que ir a buscar? Y como lo dices tú, sin perder el corazón, lo que es bastante complejo en esta pasada, porque ambos tienen cuestionamientos desde adentro y tienen que soltar las amarras. Claro, mira, yo en algún momento hice una crítica larga, se transmitió eso al candidato Boric, y esencialmente lo que yo decía en la forma, que debía humanizarse. Yo lamenté mucho cuando vi el cierre el día domingo, hace 2 semanas atrás, cuando daban los resultados, lamenté mucho ver por un lado a Kast con la bandera chilena, toda la familia, toda una retórica muy chilena, muy aspiracional, aunque los chilenos estemos cada vez... se llevó la épica esa noche, Kast. Claro, el chileno vive, cada vez va a vivir la gente joven en departamentos más chiquititos, de 15 a 20 metros cuadrados, probablemente no van a tener hijos, pero siempre esa aspiración que tenemos en la cabeza de la familia, los hijos, la casa, el pasto, es un sueño que tienen los chilenos, y eso lo representó muy bien Kast ese día domingo. En la se le ven todas las fotos de campaña. Claro, y no así, por ejemplo, Boric, que tenía la polola atrás, y yo nunca logré entender por qué no la abrazaron y le dio un beso. Por ejemplo, ¿te das cuenta? ¿Por qué no estaban sus papás? ¿Por qué no estaba el perro? No sé. O sea, yo vi en eso, y con eso un poco les doy las claves a los que nos están escuchando de cómo debería ser la propuesta también de uno y otro. En el fondo, Kast debe mantener esa cuestión que es bastante clara para los chilenos y es muy relevante, todo ese tema de Chile, de la familia. O sea, sabemos de presidentes que han vuelto a convivir con sus parejas para dar esa imagen de familia. Bueno, pero qué tristeza. Y también en Estados Unidos. También en Estados Unidos. El tema es súper importante también, como deseo. Y eso es lo que le falta, por ejemplo, en el caso de Boric, lo que tiene que mejorar, además del cosismo de los programas, es humanizarse. O sea, él efectivamente políticamente nace en el movimiento estudiantil del 2011, una carrera meteórica, en verdad,
pero él también es una persona humana, él tiene sentimiento, le gusta la poesía, le gusta el arte, y esa parte nunca se ha expresado en la campaña, y eso te acerca mucho a la gente, porque tenemos que en eso concordar lo que nos estamos aquí hablando y escuchando también, que las campañas son emoción, las campañas son derivadas del marketing, y el marketing y la publicidad funcionan en base no a la razón, sino que a la emoción, y creo que en eso Kast lo ha hecho muy bien, y eso le falta desarrollar a Boric. Por otro lado también, respondiendo a la pregunta que me hacía Hernán respecto de Kast, lo que le falta a él también es tener un discurso más grato, más agradable. Normalmente el discurso de Kast político, su retórica es muy de ataque, es muy violenta, es muy virulenta en términos del otro. Y creo que eso no le hace bien también a la campaña de Kast, porque estamos en un ambiente igual bastante tóxico en general, con muchas amenazas en general también para la población, deudas y otras cosas clásicas ya en la identidad chilena, y por lo mismo el discurso de Kast es bastante brutal, y yo creo que también eso él lo debe cambiar. Es brutal y en un tono demasiado pausado, es como que dice cosas muy brutales a veces, con un tono que es como disonante. Son las 8:26, conversamos con Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. Esto a puertas del inicio de la franja para la segunda vuelta que va a empezar, les recordamos, este domingo 5 de diciembre y se extiende hasta el 16 de diciembre. Mientras esto pasa, y te escuchaba, Cristian, dos cosas que me surgen así como dudas. La primera, en el caso de mostrarse más humano o más conectado con las emociones, en el caso de Gabriel Boric, claro, puede ser, pero también es complejo como impostar, digamos, un tipo de familia que sería la familia tradicional, que le queda muy fácil, digamos, a José Antonio Kast, digamos, porque lo tiene ahí, todos esos elementos. En el caso de Gabriel Boric no necesariamente representa a ese tipo de familia, entonces es medio complejo quizás, o ese es un desafío más difícil cuando no has expuesto tampoco tu vida antes de esta campaña. Eso por una parte, y lo otro, el poder de las redes sociales como segunda espacio donde se muestran las campañas, y también donde se está haciendo, comillas, una especie de campaña donde por estos días quizás Gabriel Boric sí está teniendo un efecto más de sensibilidad con estas fotos compartidas, con el alto de memes que muestran el ingenio natural de muchos y muchas. Sí. Pero no sé cómo lo ves ahí, el peso también de qué está pasando ahí en redes sociales. Sí, mira, respecto a lo familiar, tiene familia. Tiene una familia y tiene que mostrarla. Eso a la gente le gusta. Ya, pero más allá, o sea, en la familia que tenga, digamos, en su estructura. Tiene que mostrar la polola, o sea, cuando esté en actos públicos, por ejemplo, tiene que ser eso, en eso tiene que ser espontáneo, porque es una persona espontánea, no es una persona que tú lo veas más introvertida. Por lo tanto, yo creo que hay cosas ahí que él tiene que rescatar y que tiene que ver cuáles son las claves que lo acercan a la gente más. Y que lo hacen, por lo tanto, más creíble. Tú, la medida que te aprecian más, también eres más creíble. Que una de las posibles debilidades que tienes, según lo que dicen las encuestas, para un tipo de público y perfil Boric, ¿te das cuenta? Y eso es lo que tiene que superar, y una forma de hacerlo es justamente acercándose más a las personas. Yo creo que es una tarea importante, y no es difícil, no tiene nada de complejo, yo creo esa parte. Así que en verdad es un desafío, pero está ahí, a la vuelta de la esquina, hay que hacerlo. Y yo creo que vamos a ver una campaña mucho más, como él lo dijo en su momento, él ya se bajó del árbol, entendió un poco el mensaje de lo que las personas esperan de él y de sus propuestas y de su equipo, y ahí está, o sea, ahí está la pelota, veremos si la toma o no. Y en cuanto al efecto, ya antes lo dije, estas 2 semanas han sido perdidas para Kast, absolutamente, y en esa pérdida de espacio en la agenda pública, porque se quedó callado en realidad, muy muy silencioso, con el viaje a Estados Unidos más encima, y después las 9 demandas que le pidió Sichel lo terminaron, yo creo, de destruir estas 2 semanas por lo menos, lo dejó fuera. Y ahí viene, todo el trabajo que hace importante el equipo digital de Boric, que va levantando un poco desde la base y en forma espontánea esta lluvia de memes, que son de verdad bien increíbles en términos de creatividad y calidad. Y eso indudablemente que te va contaminando un poco el ambiente, se va viralizando y te va generando, como dicen los publicistas, una buena onda, un goodwill en inglés hacia el candidato. Lo que lo estaba haciendo ya hace un tiempo atrás también, y se discutió mucho en los medios, Kast con TikTok, por ejemplo. Ahora, claro, que es como una plataforma donde tuvo un alto impacto. Ahora se sabe también que...
Sí, dale, Hernán, dale. Disculpe, no te quería interrumpir. Dale. Que a través de redes sociales se habla también de que la representación de Twitter es de un 6 hasta un 10%, de que también estamos hablando de una élite, que la gente común y corriente que se levanta a las 6 de la mañana y vuelve a las 6 de la tarde no está riéndose con los memes. Eso apunta a un público, pero después, como la gente que se sorprende, ven que no todo es Twitter, ven que los votos no son los comentarios de Twitter. Ahí hay también un desfase entre la realidad del chileno y quienes están consumiendo redes sociales todo el día y opinando. Bueno, ahí hay un buen punto con lo que estás diciendo, porque por lo menos de esta encuesta, del total de personas que dicen haber visto la franja en primera vuelta, el 96% plantea haberlo hecho por televisión abierta. Entonces, claro, quizás el impacto que uno cree que tienen las redes en ese sentido todavía es muy de nicho, comillas. Y por último, Cristian, para que podamos enganchar en esa última parte, no sé si tú compartes que hasta el momento, por lo menos el discurso salido desde el comando de Kast, es el del terror, versus la épica que trata de imponer Boric, y cuánto esto se puede comparar, obviamente guardando las proporciones, con lo que fue el plebiscito del 88, porque acá se están agrupando dos Chiles que muy lejanos, muy cercanos uno del otro, encontraron en un espacio la guerra fundamental, fratricida, casi religiosa, de que el otro no puede cruzar la calle. Sí, mira, justo hace unos días atrás con el Consejo Nacional de Televisión, el viernes pasado, en la facultad hicimos un seminario, dos paneles bien interesantes con especialistas. A mí me tocó conducirlo, y hicimos un análisis de todas las franjas electorales, los balotajes, de vuelta de la dictadura. Y fue re interesante porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que habían millones de temas ausentes. Por ejemplo, el tema género, el tema de inclusión, el tema de derechos humanos, el tema indígena. El tema de medio ambiente empezó muy tarde también, ¿no? O sea, te juro, es increíble. En ninguna aparecía. En las últimas campañas aparecía, por ejemplo, aparecía un mapuche en una foto estática, no decía nada, la pura imagen. Entonces lo que quiero decir con eso es que de alguna forma la política y la comunicación política y las franjas electorales tienen como un metalenguaje propio, tienen como un metaverso que no salen de ahí. Y es bien alucinante porque en verdad te va demostrando empíricamente que están totalmente ajenos a la realidad las franjas electorales, lo que es bien brutal. Ahora, volviendo al punto, y un poco como tú planteabas, Hernán, y haciendo con lo que yo también les hablaba recién de estos paneles, efectivamente tiene que cambiar en ese sentido ahora las franjas, y las franjas además no se olviden que se ven en la televisión, pero también se ven en el computador, también se ven en el celular. Es decir, cuando uno está viendo la franja en televisión a partir del domingo en la noche, vamos también a estar comentando la franja en todas las otras plataformas digitales. Y los memes, aunque tú no lo creas, Maca, son súper importantes porque además no solamente se realizan en las redes, que son más de elite probablemente, pero también se copian y pegan en los WhatsApp. Y les recuerdo que los WhatsApp hicieron en parte ganar a Bolsonaro una gran cantidad de votos hace unos tiempos atrás. Entonces también este medio ambiente digital viraliza también el mundo tradicional de los medios y viceversa. Entonces toda esta cuestión es súper sistémica, y yo no la miraría muy en medio. Yo creo que los memes, hoy en política hay bastante análisis al respecto y estudios que te dicen que son muy importantes porque el meme es violento, es rápido, es memorable. Es efectivo, claro, en ese sentido. Oye, es viralizable. Entonces es muy importante el meme. Y yo creo que el trabajo que se ha hecho en ese sentido por el lado de Boric es bueno porque en el fondo es una mirada divertida y positiva. En cambio tú ves también todos los memes del otro lado y siempre en general, salvo TikTok, donde sale el candidato Kast, siempre hay cuestiones divertidas, unos challenges y esas cuestiones, y es simpática la cuestión, pero en general todos los memes son súper violentos y agresivos. Yo no sé qué tanto efecto esté surtiendo eso ahora en una segunda vuelta. Bueno, y ahí das con otro punto que es diferente entre uno y otro, ¿no? Como en el mundo memes, por lo menos, y que también se ven algunas otras estrategias de las campañas, que tiene que ver con que quizás en esta segunda vuelta Gabriel Boric está haciendo foco en lo propio más que en el atacar hacia allá afuera, y en el caso de José Antonio Kast tiene esta idea como más violenta, más crítica hacia, si no estás conmigo, esto es lo que pasa, ¿no? Esta un poco teoría del miedo que decía... Claro, y el plebiscito del 88, te das cuenta de volver para atrás otra vez. Ahora también dentro de ese análisis que hicimos de las franjas electorales, es bien notorio, porque después de la dictadura en general las franjas electorales no hablaban de violencia, no hablaban de movimientos en las calles, de quema, de molotov, no hablaba de eso. Pero justamente Boric, y ahí lo perdimos. Cristian Leporati, ¿estás por ahí?
Vamos a hacer el contacto para despedirnos como corresponde, porque ya estábamos por cerrar esta conversación y para que termine esa idea. ¿Ahí estás, Cristian? ¿Cristian? Vamos a esperar a ver qué pasa. Están ahí haciendo el remarcado telefónico a ver si logramos retomar contacto. Estaba haciendo el enganche entre la épica del 88, Sí. unos abrazando el terror y el otro la emoción. ¿Estás ahí de vuelta, Cristian Leporati? Nos dicen que sí, pero no. Vamos a... Las gracias a Cristian. Sí, vamos a darle las gracias a través, ojalá que nos escuchen alguna de las señales ahí, Cristian Leporati, muchas gracias por esta conversación, por el análisis, ya son las 8:35, así que en honor al tiempo vamos a tener que despedirnos, ¿o no? Le damos la última oportunidad. Ramón Pozo me mira con cara de duda. ¿Nos escuchas ahí, Cristian Leporati, para poder despedirnos? No hay caso. En fin, vamos a ir a la pausa y volvemos a ver... Igual. Sí, y vamos a invitar a Cristian, por supuesto, cuando ya estén las franjas activas después de este domingo, que les recordamos el día que parten. Así que ahí ya vamos a analizarlas en lo concreto, ¿no? Con información de cómo se adaptaron cada uno de los candidatos. Bueno, y antes de hacer esta pausa, contarles que Copeuch tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile, porque en Copeuch eres socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Puedes cambiar de cliente a socio en copeuch.cl. Y te invitamos a seguir aquí en la 92.9, también en el mostrador.cl y radiolaclave.cl. Ya volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en la Clave.